Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión espiritual. Hoy vamos a meditar sobre un versículo poderoso que puede transformar nuestras vidas. Proverbios 29:25. Este dice: El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vamos a desglosar este versículo y a descubrir cómo aplicarlo en nuestras vidas diarias. Acompáñenme. Para empezar, entendamos qué significa el temor del hombre pondrá lazo. Al ser humano en general, desde muy niño, se le enseña que debe esforzarse para que le vaya bien en la vida y ser exitoso. Esto pareciera ser algo bueno, pero al mismo tiempo, en muchas personas, termina siendo algo negativo porque se sienten presionadas para ser exitosas y comienza a aparecer el temor al fracaso, lo que provoca mucha angustia y baja autoestima. Pero, ¿cuál es la verdadera razón de ese temor paralizante? En realidad, este temor se refiere a la preocupación por lo que otros piensan de nosotros y hacemos las cosas tratando de agradar a los demás por temor a ser rechazados. Y es ahí donde el temor nos pone un lazo que nos ata, limitando nuestras decisiones y robándonos la paz. ¿Recuerdan que en 1 de Juan 4:18 se nos dice que el temor lleva en sí castigo? No es que Dios nos castigue por temer, sino que nosotros mismos nos autocastigamos cuando permitimos que el temor se apodere de nosotros y no nos deja avanzar, sintiendo que no valemos nada, que somos tontos o que nunca vamos a tener éxito en la vida. Pero una vez más, el Señor nos invita a confiar en Él, a no mirar a los demás, sino a mirarlo a Él y a confiar que nos guiará por el camino correcto. Cuando lo escuchamos y hacemos esto, somos liberados de todo temor y nos exalta. ¿Pero qué significa ser exaltado? No se trata de orgullo, sino de vivir una vida de libertad y propósito en la voluntad de Dios, que siempre será lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Imagina que tienes una oportunidad para hablar frente a un grupo de personas, pero el miedo te paraliza. Comienzas a pensar: ¿y si me equivoco? ¿Y si me juzgan? Este es el temor del hombre actuando como un lazo. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de enfocarte en el miedo, haces una pausa, oras y le entregas la situación a Dios? Al confiar en Él, no solo experimentas paz, sino que también te das cuenta de que tu valor no depende de la opinión de los demás, sino de cómo Dios te ve, como alguien amado y valioso. Aquí te dejo 3 pasos prácticos para aplicar este versículo en tu vida. Primero, identifica tus temores. Reflexiona sobre esas áreas donde el miedo a la opinión de otros te está limitando. Segundo, entrega tus temores a Dios. Ora y di: Señor, te entrego este miedo. Ayúdame a confiar en ti y no en lo que otros piensen de mí. Y tercero, actúa en fe. Da un paso adelante sabiendo que Dios está contigo. Recuerda, Él te respalda, exaltándote ante los demás y nunca te dejará. Proverbios 29:25 nos recuerda que el miedo puede atarnos, pero la confianza en Dios nos da libertad. Hoy te invito a reflexionar en estas preguntas. ¿Qué cosas te están limitando por miedo? ¿Estás listo para entregarle a Dios todo y confiar en Él plenamente? Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido que te inspire a crecer en fe. Hoy, antes de despedirme, quiero regalarles mi versículo favorito para mis momentos de debilidades. Dice así: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto está en Filipenses 4:13. Nos vemos en el próximo video y que Dios les bendiga grandemente siempre.